Y después de dar ese saludo, pueden tomar su lugar, su asiento. Vamos a seguir hoy en nuestra serie en el libro de Marcos. Hoy estamos estudiando el capítulo 10, versículos 32 al 34. Y hoy lo que queremos poder llegar y lograr mediante este estudio es poder llegar a ver cómo es el discipulado en Jesús, qué se requiere. El poder ver que el ser un discípulo de Jesucristo, cuando viene mediante una fe genuina, una fe real, es un discipulado al 100%. Es estar comprometido a Jesús y a nada más y a nadie más. Es estar comprometido al Evangelio y nada más y nadie más. Es estar comprometido a vivir por el reino y nada más o nadie más. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas, nuestro discipulado puede ser a medias, puede ser al 25%, puede ser al 75%, y muchas veces nos pensamos, vamos bien porque nos estamos comparando a los demás. Pero lo que es la vida cristiana y la fe genuina en Jesús nos lleva a tener una vida de discipulado al 100%. Una vida donde no hay algo que tengamos en nuestras vidas que le podamos decir a Dios, no, esto no, eso sí. Y hoy vamos a ver mediante las historias que vamos a leer que Jesucristo es el ejemplo de ese tipo de sacrificio, ese tipo de servicio, ese tipo de discipulado. Vamos a ver que como el ejemplo es de Jesús y como nuestro rescate viene mediante el servicio de Jesús hacia nosotros, que nosotros deberíamos vivir de esa misma manera. Y cuando nosotros podemos hacer eso humildemente, llegamos a lograr a ser un discípulo quien está dispuesto a seguir a Jesús hasta el fin. El punto del sermón es esto: dado que Jesús fue el rescate por mucho, lo sigo en humilde discipulado. Lo decimos en esperanza. Esperamos que podamos lograr esto, seguirlo en humilde discipulado. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 32 en adelante. Vamos a leer ahorita hasta el 34. Si pueden voltear ahí en sus Biblias. Y dice esto. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Esta es la tercera vez que Jesucristo ha anunciado su muerte sobre la cruz del Calvario. La primera vez que lo hizo fue en el capítulo 8, versículo 31, la segunda vez fue en el capítulo 9, y cada vez Jesucristo dio diferentes detalles. Este es el anuncio que viene con más detalles que los otros dos. Y aquí Jesucristo les está diciendo a los discípulos ahora no solo que iba a sufrir, pero también dónde iba a sufrir. Y eso es Jerusalén. ¿Y en qué camino iban ellos? Iban en camino a Jerusalén. Es por eso que Marcos está anotando que los discípulos estaban perplejos y los otros que los seguían también estaban con miedo, estaban asustados, no sabían qué iba a suceder. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre les estaba diciendo, Jesucristo les estaba diciendo, mi destino es llegar a Jerusalén y el fin es sufrir ahí. Voy a morir y voy a resucitar entre los muertos. Los discípulos todavía tienen en mente que Jesús viene a salvar y rescatar la nación de Israel de una manera política. Ellos todavía tienen en mente que Jesús va a llegar a Jerusalén y va a establecer el reino, pero Jesús le está diciendo algo diferente. Dice, no, yo tengo que morir. Es por eso que ellos tenían
un problema con ese tipo de hablar de Jesús y pensar. Ellos no creían que el Mesías de Israel podía llegar a sufrir y morir. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel Dios le prometió a David que iba a llegar un hijo de David y iba a establecer el reino para siempre y se iba a sentar en el trono de David para siempre. Ellos estaban conectando que Jesús es este Mesías, Jesús es este hijo de David. Entonces Jesús, cuando llegue a Jerusalén, va a establecer su reino para siempre. Pero Jesús les dice: no, yo voy a sufrir. Ellos están perplejos y otros con miedo. ¿Por qué? Porque tienen un pastor, tienen un líder, tienen un señor, tienen un rabí, un maestro, quien los está lidiando sobre el camino hacia Jerusalén, que es el camino hacia el sufrimiento. De hecho, de la manera que está escrito, es decirnos que Jesús iba adelante y los demás iban atrás. Ellos tenían miedo que al llegar a Israel o a Jerusalén iba a haber una persecución, iba a haber algo, va a suceder, porque él está diciendo que va a morir. Ellos están perplejos porque están pensando: ¿cómo puede este hombre estar caminando sobre el camino hacia el sufrimiento con la determinación que tiene Jesucristo, que nos está lidiando desde allá de enfrente? Él no va atrás, Él no va entre nosotros. Jesús no está, no se está dejando llevar por emociones que dicen: pues es que yo no me merezco esto, ¿por qué voy a tener que ir a sufrir? No, Jesús sabe exactamente qué le espera en Jerusalén y Jesús va determinado, con la cabeza arriba, la mirada hacia Jerusalén, el destino que Dios tiene para él. Y ellos, de nuevo, con miedo, no sabiendo exactamente por qué Jesús caminaba de esta manera. Iba a Jerusalén, se dice que iba subiendo. ¿Por qué? Porque Jerusalén, aún que está al sur de Galilea, al sur de Judea, al sur de Perea, Jerusalén está a unos 2,500 pies arriba de lo que es el nivel del mar. El camino de llegar a sufrir de Jesús no era un camino fácil, o era un camino difícil. Eran 20 millas de subir, de Jericó, y subir hasta llegar a la ciudad donde lo iban a entregar. Era un camino difícil en cual ellos lo iban a tener que seguir. El camino del creyente, el camino del discipulado, iglesia, no es un camino fácil. El camino del creyente no es un camino donde solo hay rosas a lo lado del camino y uno va: wow, qué lindo este pasto, qué lindo este lugar. No, el camino del creyente es difícil. Un día llegaremos al lugar donde estaremos rodeados de la hermosura de la eternidad y la creación de Dios. Pero en esta vida el camino del creyente es difícil. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús fue difícil. Fue difícil. Entonces, nosotros podemos tomar confort en que Jesucristo, nuestro Señor, es el líder, es el pastor, es el maestro, es nuestro Señor, que nos ha dado el ejemplo de poder caminar entre este camino y saber que si Él está con nosotros, nada puede contra nosotros. Amén. Seguimos leyendo, vamos a Marcos 10, 35 al 45. Dice esto: dice: Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Les respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados.
Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Les digo que ahora ha cambiado un poco la historia. Ya Pedro ya no es el que está siendo reprendido, sino ahora ha sido o es Juan y su hermano Jacobo. Estos dos hermanos han sido parte y son parte del círculo más cercano de Jesucristo. Es por eso que ellos fueron 2 de los 3 que subieron con Jesús al monte de transfiguración. Estos dos han llegado o bajaron del monte de transfiguración. Jesucristo bajó en humildad, listo para seguir su camino al sufrimiento, mientras que estos dos bajaron en su orgullo, queriendo establecer su posición en el reino. Ellos quizás son los que iniciaron el argumento de quién era mayor en el reino de Dios, y yo diría, dado a esta escritura, que ellos son los que iniciaron ese argumento, ese debate que Jesucristo tuvo que tuvo que parar. ¿Por qué? Porque ellos le hacen la pregunta a Jesús y lo hacen en frente de los otros 10 discípulos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? O sea, ¿qué piensan ellos mismos de sí mismo, de estar juntos con los otros 10 y decirle a Jesús: nosotros deberíamos estar a tu diestra o a tu derecha y a tu izquierda? Ahí estando Pedro también, se olvidaron de Pedro, se olvidaron de los demás, y por causa de su orgullo solo estaban siguiendo a Jesucristo en este momento por el beneficio de que en el reino venidero, en el reino que ellos pensaban que Jesús iba a establecer en Jerusalén, a ellos los iba a poner a la derecha y la izquierda en su gloria. Porque ellos habían visto la gloria, ellos habían estado en la transfiguración. Ellos ahora están pensando: Jesús va a llegar a Jerusalén, quizás va a sufrir, no sabemos si va a morir, pero Él de una manera u otra tiene como Mesías que establecer el reino de Israel, tiene que establecer el trono de David, y nosotros queremos ser el que está sentado a la derecha y a la izquierda. En estos días, cuando un rabí caminaba, tenía sus estudiantes y 2 estudiantes estaban a su lado. El estudiante que estaba al lado derecho era el rango más alto, y el que estaba un poco menos era el que estaba a la izquierda. Era tomar posición, era causar rangos dentro del reino de Dios, de Jesucristo, que quería ser Juan y Jacobo, y por eso es que Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Primeramente, Jesús les dice: para mí no es dar esos lugares, eso es para aquellos por quien ya está preparado. En otras palabras, Dios en su soberanía ya ha determinado quién se va a sentar a la derecha y la izquierda. Yo no te puedo dar eso. La otra cosa que les dice: ustedes no saben lo que piden. Tú no puedes tomar de la copa y tú no puedes ser bautizado de la manera que soy bautizado. Ellos no entendían exactamente qué decía Jesucristo, porque Jesucristo está hablando más bien de la copa de la ira que Él tenía que tomar por nuestros pecados. Es la copa de ira de Dios que leemos en el Antiguo Testamento, que Dios ha guardado para el incrédulo, para el hombre pecaminoso, para el pecador. Y Jesucristo iba a ir a la cruz y esa copa iba a ser derramada sobre Él. Por eso se dice en Romanos y en Juan que Él es nuestra propiciación, porque Él tomó nuestro lugar. En vez de nosotros recibir la ira de Dios, la copa fue derramada sobre Jesucristo. Es por eso que dice Él: tú no puedes tomar de la copa, solo yo. Eso solo una persona lo pudo hacer. Otra cosa es el bautismo. El bautismo es el identificarse con el pecador por causa de nosotros. Él fue al sufrimiento identificándose con nosotros como aquel que tomó eso por nosotros. Ellos no sabían exactamente qué, pero Jesús sí les dice algo. Les dice: sí, ¿sabes qué? Sí vas a tomar de una copa y sí vas a ser bautizado. Y eso es que ellos iban a sufrir por causa del evangelio. La historia del Nuevo Testamento nos dice que Jacobo fue el primer apóstol de ser un mártir, de ser matado por causa del evangelio. Juan quizás el último, que después de tantas veces que Nerón trató de matarlo y quitarle la vida, por fin lo excomunicó y lo puso en la isla de Patmos, y ahí Dios le da, o Jesucristo le dio la revelación de Apocalipsis, el libro que tenemos al final de la Biblia, y luego después sí perdió su vida. Pero ellos tuvieron que sufrir, y Jesucristo está diciendo: ¿saben qué? Ustedes sí van a sufrir, sí lo van a hacer, pero el sentarte a la diestra y a la derecha no es para mí.
Iglesia, es importante que nosotros podamos utilizar versículos como estos y historias como estos, de poder revisar, investigar nuestros corazones. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Lo haces por los beneficios del reino o lo haces por quién es Él? ¿Lo haces porque te hace sentir mejor, te hace sentirte mejor de ti mismo emocionalmente cada vez que llegas al servicio el domingo? Cuando haces algo bueno, ¿lo haces porque piensas que Él te va a restaurar algo o te va a dar unas riquezas o te está prometiendo que todo va a estar bien en esta vida? ¿Por qué sigues a Jesús? Es importante ver eso. El apóstol Pablo dice: deberíamos de examinar nuestros corazones para estar seguros que estamos en el evangelio correcto, en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por causa de nuestra ambición, empezar a seguir a Jesucristo por algo que no es la fe y el evangelio. Y primeramente aquellos que están aquí, que no están siguiendo a Jesús por causa de una fe real, arrepiéntate y ora que Dios te abra los ojos. Ahora, creyente, hermano, hermana, ¿por qué estás siguiendo a Jesús hoy? ¿Lo haces por los beneficios? ¿Lo haces tú porque quieres tener influencia en la vida de los demás? ¿Estás buscando ser como Jacobo y Juan, quienes están preocupados en su orgullo de dónde me voy a sentar? Eso sucede mucho en nuestras iglesias. Sucede mucho también que nosotros en la iglesia elevamos gentes orgullosas. Elevamos gentes orgullosas. ¿Por qué? Porque ellos, la ambición que tienen ellos no es del evangelio, es de ser conocidos y ser reconocidos. Tú me dices pastor y nada más. Yo soy el líder. Yo soy el. Unos se dicen apóstoles, que no, ya no hay. Otros se dicen los profetas, que ya no hay. Yo soy el ungido de Dios. Pero Jesucristo nos da un ejemplo diferente. Seguimos leyendo, vamos al versículo 42. Dice: llamándolos junto a él, Jesús les dijo. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Gracias. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será su siervo. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo les da un ejemplo y les dicen: ¿saben que los gentiles, los gobernantes, saben que en los gentiles, los grandes, ellos ejercen autoridad sobre ellos? Donde Jesús dice ejercen autoridad sobre ellos, es decir, esto es ganar dominio sobre los demás, someterlos para funcionar como un déspota o un déspota, perdón. Es decir, que Jesucristo está diciendo que en el reino de Dios el líder no funciona de la manera que están ejerciendo autoridad sobre los demás, sino Jesucristo está diciendo que el que desea servir y ser parte del reino de Dios, el que desea ser mayor en el reino de Dios, tiene que ser el siervo de todos y no ellos siervos de Él. Y muchas veces en nuestro
en nuestra cultura, en nuestra comunidad cristiana, a lo largo del mundo, o sea, todo internacional, mundial. Muchas veces este principio no lo siguen. Y todos quieren llegar a ser un pastor, quieren llegar a ser un predicador, quieren llegar a ser un maestro, quieren llegar a tocar en la plataforma, quieren llegar a cantar, quieren llegar a hacer las cosas y ser líderes y ser parte del ministerio donde la gente los pueda ver, donde la gente los pueda decir, ay, qué buen trabajo haces. Quieren ser parte del ministerio para poder ejercer su autoridad sobre los demás. Y Jesús dice, así no es entre el reino de los cielos. De hecho, de la manera que Jesús dijo esto, Él no está diciendo así será en ustedes. Él está diciendo así es el reino de los cielos. Ya es así. El verbo que utiliza es presente, ya es así. El reino de los cielos es esto. El que desea ser mayor es siervo de todos. ¿Pero por qué? Y Él nos dice en el versículo 25, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Es decir, ni Jesucristo llegó a ejercer su autoridad, ni Jesucristo llegó a lidiar a los demás, sometiéndolos a su liderazgo. No, Él vino a servir. Iglesia, en unas historias que viene vamos a ver que Jesucristo se puso a lavar los pies de sus discípulos. Si no sabes esto, el lavar los pies de los discípulos o de alguien era el trabajo del siervo menor. Era lo peor de los trabajos de los siervos en la cultura judía o judea. Es por eso que Jesús hizo eso. Y Él les está enseñando, cuando yo me vaya, ustedes tienen que servirse de esta manera. Es decir, esto, no hay nada, ningún límite donde tú no puedes llegar para servir a tu hermano o tu hermana en el reino de los cielos. ¿Quieres ser mayor? Esa es la vida. Pero eso no es lo que vemos nosotros. No lo vemos. Lo que vemos es gentes queriendo la influencia de los demás o queriendo tener influencia sobre los demás. Nos pensamos tan importantes que queremos que escuche cada palabra que digamos. Y eso no es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro rescate vino por medio de un siervo. Nuestro rescate vino por medio de un siervo. Dice un pastor que la economía del reino de Dios no se basa en el poder y el control, sino en el servicio y la generosidad, pues estos últimos no son solo la ética del reino, sino también los medios de redención. Es por eso que un líder tiene que actuar de esta manera, porque el Señor de los señores, el Rey de reyes, el Creador de todo el mundo, el Dios de todo, vino a servir, no a ser servido. Nosotros tenemos que obtener ese tipo de corazón. Hablando con Daisy sobre este mensaje el otro día, ella me contaba que uno de los autores favoritos de ella decía en una entrevista o en un podcast, decía que si querías saber si tenías un corazón de siervo, decía, hazte esta pregunta: ¿qué sucede en ti cuando alguien te hace sentir como su siervo o sirviente? ¿Te enojas? ¿Te enojas? ¿Te irritas? ¿Cómo te sientes? Dice la señora, porque si tuvieras un corazón de siervo, el sentirte como un sirviente, un siervo, no te debería hacer enojar. Porque eso es lo que Dios, el Hijo de Dios, nos llama a hacer. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes hoy como una persona completamente entregado para servir como Jesucristo dice? ¿Un siervo esclavo?
Otro pastor dice esto, dice, las implicaciones de diácono o dulos, que es el palabra de servicio o siervo, para los 12, así como para los ministros y líderes de la iglesia de cada generación, son inagotables. La comunidad cristiana, escuchen esto, la comunidad cristiana no existe para ellos, sino ellos para ella. El apóstol, en el Nuevo Testamento, el apóstol o líder cristiano no está por encima de la congregación, sino que es parte de ella. La congregación no le pertenece a él, sino que él le pertenece a ella. ¿Deseas ser un líder algún día en la iglesia? ¿Sientes tú que Dios te ha dado un llamado para enseñar, para predicar, para servir como un pastor? Este es el corazón que tenemos que tener. En la primera junta que tuvimos con nuestro equipo de diáconos les dije, este puesto y este lugar como líder no es de ejercer autoridad, no es de decirle a los demás qué hacer, es de servir a la iglesia en cada manera que puedan. Y si tienes otra idea, por favor, este lugar no es para ti. Este momento, este lugar, este servicio es para la iglesia, no para nosotros. Tenemos que llegar a humillarnos, a saber que nuestro puesto en la iglesia, lo que es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siempre es uno de servicio. Seguimos leyendo Marcos 10, 46 al 52. Terminamos con esta historia. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, ¿me ayudan con esta palabra? Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, que Bartimeo significa el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, no de Nazaret, sino el Nazareno, así como antes le decían a Samson el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Esta es la misma pregunta que le hizo a Jacobo y Juan. Y dice, y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y los seguía por el camino. Este hombre Bartimeo, pobre, ciego. Dos cosas que para la cultura significaban que él estaba en pecado, que no estaba bajo las bendiciones de Yahweh, el Dios de Israel, sino que él estaba en pecado y por eso estaba pobre y por eso estaba ciego. Él es el contraste del hombre rico que vimos la semana pasada, quien había hecho todo bien, había obedecido todas las leyes y tenía todo el dinero y tenía muchas posesiones. También un contraste a los discípulos que Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre no pidió la gloria, no pidió posición con Jesús, no pidió riquezas, no impidió la influencia. Él simple decía, maestro, yo quiero ser normal, quiero poder ver. Que aún como un hombre ciego, este hombre Bartimeo tenía una vista clara de Jesucristo, que sus discípulos que tenían dos ojos para ver no podían ver de Jesús. Este hombre clamó, Jesús, hijo de David. Es una conexión a la profecía que se dio en 2 de Samuel capítulo 7.
Es una conexión de que Bartimeo, ciego, pobre, al lado de la calle, nadie lo quería escuchar, lo reprendieron por gritarle a Jesús o por llamarle a Jesús o por decirle, si pues Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dice. Era un olvidado. No era parte de los 3 del círculo de Jesucristo como Juan y Jacobo, ni era como los 12 o como los otros discípulos que seguían a Jesús. Este hombre era olvidado, en sus ojos pecaminoso, ciego, pobre, sin nada. Pero ¿saben lo que sucede? Que él llama a Jesucristo en su fe, proclamando: yo creo que tú eres el hijo de David. No solo eso, pero cuando le dice Raboni, es muy probable que lo que le está diciendo es Dios mío. La palabra Raboni no se utilizaba para un maestro normal o un rabí normal. Esa era una palabra que se reservaba, y la mayoría de las veces era para poder comunicar de Dios mismo. Este hombre identifica a Jesús como el Mesías, el que ha de venir. Jesús el Nazareno también lo está conectando con las profecías. Jesús, hijo de David, conectándolo con las profecías. Y la fe: ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: ¿qué quieres? Él dice: yo solo quiero ver. Al siguiente dice que Jesús le dice: vete, tu fe te ha sanado. Pero ¿se fue el hombre o no? No. Este es el ejemplo de un discípulo real en la fe verdadera, que en vez de irse después de recibir su vista, él dice: no, yo quiero ir sobre el camino aun que llegue el sufrimiento. Yo quiero estar contigo hasta el fin. Y ahora fíjense, el hombre que estaba al lado de la calle, como un hombre que pedía, ciego y sin nada, ahora es un hombre que está sobre la calle, un discípulo de Jesús con su vista y dispuesto a seguirlo hasta el fin. Por eso termina esta sección con esta historia. Él lo siguió por el largo del camino. Bartimeo, me imagino que él llegó a estar en Jerusalén. Bartimeo, me imagino que como llegó a ser creyente en el libro de los Hechos, fue parte de aquellos que recibió el Espíritu Santo. Bartimeo fue parte del reino de Dios en ese día y sigue siendo parte del reino de Dios en este día, junto con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Pero él no pidió influencia, él no pidió posición, él no pidió por orgullo. Él pidió, como habíamos dicho de los niños, de su completa dependencia de Dios. Ahí es donde Jesús nos encuentra. Es donde Dios transforma nuestros corazones. Es donde nos regenera, nos lleva a la fe y nos causa ser un seguidor genuino de Jesucristo. La pregunta que deberíamos estar contestando nosotros es esto: ¿qué te impide poder seguirlo? ¿Qué sigues guardando al lado, diciendo que quizás un día, Señor Jesús, lo dejaré, pero hoy no puedo? Eso es lo que dijo el hombre rico. Pero Jesucristo desea que sus discípulos lo sigan completamente comprometidos a Él. Y a veces nosotros lo vamos a seguir, lo vamos a servir por la razón incorrecta, como Jacobo y Juan. Pero en la misericordia de Dios, Él quiere transformar nuestros corazones. Si eres una persona que has buscado influencia por tu orgullo, por tu ego, te piensas la mejor cosa desde no sé cuándo. Piensas tú que si tú no estás aquí o no estás en tu casa, nada puede estar bien. Y estás siguiendo a Jesús por las cosas incorrectas. Estás deseando algo que Él no
no te puede dar ni desea de darte. Necesitamos arrepentirnos de ese tipo de seguimiento. Necesitamos arrepentirnos de ese tipo de actitud y corazón. Y deberíamos llegar a ser como Bartimeo, que dice: Jesús, yo solo quiero ser normal. Yo solo quiero ver con 2 ojos. Es todo. Y con eso te quiero seguir por toda la vida. ¿Qué te impide? Recuerden que este camino no iba a la gloria, no para ellos, no para este momento. Este camino iba al sufrimiento. Recuerden que este camino no era fácil, no era de Laredo a San Antonio, no, era subir como una montaña, a pie, no en carro, no en coche, a pie. Simplemente para llegar a experimentar más dolor a donde iban. El llamado nuestro es tener la fe en Jesús. Para ser un discípulo, primeramente tienes que llegar a la fe. La segunda cosa es, ya llegando a la fe, es tener un compromiso que no se puede borrar, un compromiso hacia Él que dice: he dejado todo atrás, yo te sigo a ti. ¿A quién más seguiré sino a ti? Y ese es nuestro llamado como iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu Hijo amado Jesucristo nos enseña que Él no llegó a ser servido, sino a servir a todo el mundo, a ser un rescate para todos, donde el precio por el pecado tuvo que ser saciado y Él pudo hacerlo. Te damos gracias que Él nos salvó de tu ira y ese fue tu plan. Él nos dio la vida eterna y un día estaremos contigo por toda la eternidad. Pero Padre, pedimos que mediante nuestro tiempo aquí sobre esta tierra, que nosotros podamos, por medio de tu Espíritu Santo, por tu palabra y el trabajo y la obra de tu Hijo amado Jesucristo, podamos servirnos unos a los otros, así como nos enseña nuestro Salvador. Padre, sé glorificado en medio de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.